Saludos nuevamente aquí, el hermano Carlos Carrión les está saludando desde Canadá. Todos nuestros amigos sean bienvenidos en lugar que se encuentre, ya sea aquí en Canadá, en alguna ciudad de Canadá, los Estados Unidos, México, Guatemala, nuestros familiares y amigos también allá en El Salvador, sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Día miércoles estamos estudiando, tenemos un consejo de la palabra de Dios basado en el libro de los Proverbios. Así vamos a continuar. Son 31 capítulos del libro de Proverbios. Vamos en este día a meditar en el capítulo número 7. Donde quiera que usted esté, reciba nuestros saludos, bendiciones, protéjase, que Dios lo bendiga, que Dios lo cuide. Y lo invitamos siempre, envíenos sus comentarios, envíenos sus peticiones de oración, acompáñenos días domingo también a continuar escuchando de la palabra de Dios. Comparta la página con sus familiares, con sus amigos, comparta cualquiera de las oraciones que ponemos, los puntos a reflexionar, las meditaciones que ponemos son libres para que usted las comparta con quien usted guste, pero especialmente comparta con su familia, que nos escuche con toda su familia y que nos conozca su familia también. Sea bienvenido. Continuamos el libro de Proverbios en este día, en esta tarde, día miércoles, el capítulo 7, con un tema bastante interesante que lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a leer el capítulo completo en esta oportunidad. Generalmente estudiamos solamente 2, 3, 4 versículos de cada capítulo, pero en esta oportunidad vamos a leer todo el capítulo para poder entender el contexto y para poder desarrollar el tema. Obviamente, por cuestión de razón, no vamos a ir versículo por versículo, vamos a tomar secciones y vamos a tomar la enseñanza aquí que es importante para nuestras vidas. Y es un tema un poco comprometedor, es un poco serio y es un tema que debemos de explicarlo y enseñarlo abiertamente sin ningún temor. Pero vamos a la palabra de Dios, acompáñenos, Dios lo bendiga donde quiera que esté. El título de este capítulo es interesante, sugestivo en mucha forma, ¿verdad? Y dice así: las artimañas de la ramera. Y vamos a leer todo el capítulo 7 del libro de los Proverbios. Dice así la palabra de Dios. Tenga su Biblia a la mano, acompáñenos, síganos en la lectura y siempre vaya a la palabra de Dios cuando terminemos los estudios y usted lentamente, con calma, repase los versículos y vea que todo lo que nosotros predicamos y enseñamos está basado en la palabra de Dios. Así es que vamos, capítulo 7, dice así, del libro de Proverbios. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y resillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. Acechando por todas las esquinas, se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón a sus caminos, ni hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes
han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Que el Señor bendiga su palabra. Bien interesante el capítulo, lo que nos está hablando aquí. Y como te mencionaba anteriormente, lo vamos a dividir en 3 partes. Primeramente vamos a ver, hay 2 personajes, como ya escuchamos aquí, pero vamos a ver primeramente quién es la persona que está a punto de recibir la tentación, de ser atacado. Recuerda lo que nosotros, los hijos de Dios, somos atacados constantemente. Día a día vamos a ser atacados por el enemigo de una u otra manera. Ese es el trabajo de él, atacarnos, destruirnos, presentarnos la maldad, presentarnos el pecado. Constantemente tira sus dardos de fuego. Él anda alrededor del mundo buscando a quien devorar. Recuerda cuando estudiamos la parábola del sembrador, que inmediatamente que se tira la semilla, él busca la manera de arrebatarla, busca de hacer todo lo posible, porque la palabra de Dios no quede bien sembrada en tu corazón y no dé fruto. Siempre va a buscar la manera de estarnos bombardeando y atacándonos y presentándonos el pecado. Y en este caso vamos a ver a quién es al que está atacando primeramente. Lo vamos a dividir en 3 partes. Vamos a ver quién es atacado por el enemigo. ¿Quién es esta persona que está a punto de enfrentar la tentación? Y cuando nosotros enfrentamos tentación, debemos de saber que siempre hay opciones para nosotros de poder resistir, de poderle hacer frente, de poder huir de alguna manera, salir corriendo cuando estamos enfrentando la tentación. En muchos de los casos, en la mayoría de los casos, nosotros tenemos el control y podemos decidir qué hacer y podemos huir cuando nos enfrentamos a la tentación. Pero primeramente vamos a ver a esta persona que está a punto de enfrentar la tentación. Después vamos a ver cuál es la tentación, cuál es el problema, cuál es el pecado que él está enfrentando. Y finalmente vamos a ver qué es lo que dice el sabio Salomón, qué es lo que puedo hacer para poder resistir, para ser más fuerte y en el nombre del Señor pueda resistir estas tentaciones. Vamos a ver en el versículo número 6 encontramos y nos describe quién es la persona. Vamos a utilizar todos los pasajes, todos los versículos. Y dice así en el versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. ¿De quién nos está hablando aquí? De un joven. Alguien que dice que era simple, falto de entendimiento. Un joven que no tenía experiencia, que no tenía la madurez necesaria para poderle hacer frente a la tentación que venía hacia su vida. Un joven que no solamente por la simpleza, la inexperiencia y la inmadurez es fácil presa de las tentaciones. Debemos también nosotros reconocer que para el joven muchísimas veces no es sencillo. Nosotros fuimos jóvenes, ya sabemos a lo que tiene que enfrentar uno en la juventud. Son los cambios físicos, son los deseos de la carne, son los deseos de la mente, son los deseos de los ojos. Es ese anhelo de querer tratar, de querer probar, es ese anhelo de querer ser aceptado entre los amigos, en la sociedad que me desarrollo, que pone de alguna manera cierta presión en la juventud. Es decir, lo presiona para que hagas, para que pruebes, para que compres, para que vayas a donde no tienes que ir o que compres lo que no tienes que comprar. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura, porque es parte de la sociedad, porque todo mundo lo hacemos y te motiva y te anima y te insta a caer en el mal, diciéndote en el futuro, cuando seas grande, cuando seas adulto, cuando tengas tu familia, ya no va a haber problema, te vas a regenerar, vas a cambiar, vas a tener un hogar y ya no vas a enfrentar esos mismos problemas. La juventud es sumamente difícil en muchos aspectos, especialmente en los momentos que estamos viviendo. Tenemos la tentación a cada instante, la tenemos que enfrentar. Las redes sociales, las amistades, todo lo que vemos, todo lo que oímos constantemente a través de las redes sociales para los jóvenes sigue siendo un problema grandísimo y prácticamente ya no hay control. Día y noche están enfrentando esta situación, día y noche están con teléfonos, comunicándose con amigos, con amigas. No sabemos qué es lo que están viendo en la oscuridad, no sabemos lo que están viendo en la noche, porque todos tienen ese acceso en casa, fuera de casa, con amigos, en la escuela, donde quiera que estén y donde quiera que van. Tienen un acceso fácil a todo lo que es esta maldad y este pecado que nos asedia
y todos los dardos que nos están atacando y que nos está lanzando el enemigo para querer destruir este joven, para que caiga, para que no siga la palabra de Dios, para que no crezca en la palabra de Dios, para que no se fortalezca, para que no se madure, para que no sea una bendición para él mismo, para su familia, para otra gente. Quiere destruirlo, quiere hundirlo en todo lo que es el pecado. Y dice que fue un joven al que atacó, exactamente el que va a enfrentar este problema, esta tentación. En unos momentos la vamos a desarrollar. Pero dado a lo que dice la palabra de Dios y a la tentación, no solamente el joven. Aquí está atacando directamente a un joven, a alguien simple, a alguien sencillo, a alguien inmaduro. Pero absolutamente todos, si somos honestos, absolutamente todos, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, se tenemos que enfrentar esas tentaciones. Constantemente las estamos enfrentando. Y aquí mismo la palabra de Dios nos dice en el versículo 26, porque a muchos ha hecho caer heridos, dice, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Es decir, absolutamente todos. En este caso particular nos menciona a un joven, pero en forma generalizada está hablando que absolutamente todos nosotros enfrentamos la tentación, enfrentamos el pecado. Muchos han caído, muchos han sido heridos, y aún los fuertes, aún aquellos que tienen posición social, aquellos que tienen poder económico, que tienen dinero, aquellos que tienen su profesión, doctores, licenciados, ingenieros, abogados, y que han caído también, aún personas célebres, famosas de la televisión, del cine, deportistas, y no queremos dejar fuera también líderes cristianos, líderes religiosos que han caído en la tentación, y puede traer consecuencias grandes. Pero no solamente es el joven, debemos de aceptar que todos nosotros estamos expuestos día a día, momento a momento, estamos expuestos a la tentación, estamos expuestos al pecado, estamos expuestos a poder caer, y debemos de saber que trae consecuencias graves eso a nuestra vida. Pero en este caso, volvemos, nos habla de un joven, pero debemos hacer conciencia de que absolutamente todos, en un momento dado de nuestra vida, lo vas a enfrentar, no importando quién seas, no importando qué tan fuerte, no importando qué poderoso, no importando tu posición social o política o cultural, vas a ser atacado en un momento dado de tu vida. Porque ese es el trabajo, lo repetimos, ese es el trabajo del enemigo, que dice que anda alrededor del mundo buscando a quién devorar, buscando a quién atacar, buscando a quién destruir, buscando a ver quién baja la guardia, buscando quién no está preparado, joven, pequeño, adulto, hombre, mujer, ancianos. Los va a atacar de alguna u otra manera, porque ese es su trabajo. Va contrario a todo lo que sea la palabra de Dios, va contrario a todo lo que quiere establecer Dios, va contrario a todo lo que te quiera decir la Escritura, y te va a atacar. Así es que en forma particular, en forma especial por este capítulo, el sabio Salomón nos habla y se dirige a un joven inexperto. Pero en forma generalizada tenemos que saber, porque lo dice el versículo 26, que también los fuertes, también aquel que se cree muy seguro, que se cree muy sabio, que se cree muy inteligente, que se cree capaz, que es autosuficiente, aún él puede caer. ¿Por qué? Porque tarde o temprano será atacado y puede caer. Y en base a lo que dice la Escritura, dice, muchos ya han caído, muchos han sido heridos y muchos ya hasta están muertos. Entonces, número uno, encontramos la persona que enfrenta la tentación. Ahora, ¿cuál es esa tentación que va a enfrentar? Y vemos en el versículo número 10 que dice así la palabra de Dios. Ponle atención, por favor. Dice, cuando he aquí a ese joven que andaba ahí en la calle, en la oscuridad, en la tarde, dice, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Tenía una vestimenta de ramera, pero no era una ramera. Y lo vamos a encontrar aquí. Era la forma en que se vestía, era la forma en que ella salía a la calle para poder buscar a su presa. Dice versículo 11, alborotadora y resillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Encontró la presa, encontró la persona idónea, encontró la persona que iba a ser presa fácil para poder caer en sus manos en la tentación. Versículo 16 dice, he adornado mi cama, lo va preparando, ¿verdad? Le está hablando de una manera sutil, de una manera
sugestiva, de una manera engañosa, de una manera atractiva. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. ¿De qué nos está hablando aquí? La mujer era casada, se vestía como ramera, pero era una mujer casada. El esposo no estaba. Nos está hablando de algo inmoral, nos está hablando del adulterio, nos está hablando de impureza. Recuerden cuando hablamos en el libro de Proverbios, ¿verdad? En el capítulo 4, y decíamos, deleítate con la mujer de tu juventud y sus caricias te satisfagan en todo momento, es decir, con tu esposa, que sea sin mancha, todo lecho sin mancha debe de ser, dice la palabra de Dios. Y aquí encontramos que la tentación se le presenta a este joven, pero vemos también que esto se presenta absolutamente a todos, el aspecto inmoral, las impurezas, los deseos de la carne, que todos y cada uno de nosotros en un momento enfrentamos, lo que es adulterio, lo que es fornicación, lo que es pornografía, lo que es la prostitución, todo lo que es inmoral delante de los ojos de Dios, la impureza, la inmoralidad. Y es importante que nosotros hablemos de esto, es importante que nosotros entendamos que esto es un pecado, que ante los ojos de Dios no está bien, no lo acepta, le desagrada. Es importante que nosotros en las iglesias podamos compartir de estos temas. A la iglesia no vamos a que nos entretengan. A la iglesia no vamos a escuchar lo que yo quiero escuchar, lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena, lo que a mí me satisface. Es importante que escuchemos absolutamente de todo lo que habla la palabra de Dios, con referencia también al mal, con referencia al pecado, con referencia a este tipo de pecado que en muchas partes ya de la vida y de la sociedad y de las culturas se ha hecho algo normal. Todo mundo lo hace, tratamos de cubrirlo, tratamos de engañar, tratamos de tapar, incluso familiares y amigos tratando de cubrir los pecados de esta naturaleza que pueden traer consecuencias graves, pero debes de entender que la Biblia lo menciona, habla de esto y Dios se opone totalmente. Es un pecado ante los ojos de Dios, Dios lo rechaza, Dios no lo acepta, no es normal. Aunque tú creas que es normal y puedas salir y puedas caminar después de cometer este tipo de pecado y nada pasa, nada sucede, ante los ojos de Dios estás totalmente mal, es un pecado y va a traer consecuencias como lo vemos aquí en esta porción de la Escritura. Lo necesitamos saber, lo necesitamos escuchar. Así es como funciona el pecado en general. En este caso es algo inmoral. Es algo impuro, nos está hablando del adulterio, nos está hablando de relaciones sexuales fuera del matrimonio, nos está hablando de relaciones sexuales también antes del matrimonio, la palabra de Dios habla de eso, y todo eso ante los ojos de Dios, repetimos, es malo. Dios lo rechaza totalmente y completamente es rechazado ante los ojos de Dios y la palabra de Dios lo rechaza. Los hijos de Dios tratamos de vivir de alguna manera totalmente diferente. Sabemos que es difícil, sabemos que es una lucha, sabemos que somos carnales, sabemos que somos pecadores, sabemos que estamos en un proceso de transformación, pero es importante que sepamos que esto ante los ojos de Dios está mal. Y la Escritura lo menciona. Y hay reprensión acerca de todo esto. Pero así es el pecado. El pecado generalmente se presenta así como esta mujer, de una forma agradable, sugestiva para este joven. Ven, hay perfume, hay olores, todo está preparado. El marido no está en casa. La vestimenta de la mujer, el enemigo siempre nos va a atacar así. El pecado no te lo presenta feo. El pecado siempre y la tentación siempre la va a presentar de una manera agradable, que sea atractiva a nuestros ojos, que sea atractiva a nuestra mente, que nos seduzca, que nos podamos envolver, que podamos caer totalmente. Pero recuerda, hay un instante, hay un momento en que podemos decidir, en que podemos luchar, en que podemos refrenar nuestro deseo carnal, en el que podemos salir corriendo si es necesario. Quiero leerte algo en el libro de Santiago que va muy a la par de esto. En alguna oportunidad más vamos a buscar el tema, específicamente hablar de lo que la Biblia dice con respecto a la tentación, con respecto al pecado. Vamos a dedicar tiempo, vamos a hacer alguna serie más adelante y vamos a enseñar acerca de lo que la Biblia dice con respecto a esos temas.
Pero mira lo que dice aquí en el libro de Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ya lo explicaremos en alguna otra oportunidad. Dice la palabra de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Es eso que tenemos aquí en nuestra mente. Son esos deseos que están aquí, todo lo que hemos almacenado, toda la información que almacenamos, todos esos deseos carnales, toda la información que puede ser negativa para nuestra vida y que aquí la almacenamos con esa tranquilidad y con esa facilidad que podemos llegar a la computadora, al teléfono y poder ver cosas que no son agradables, con esas miradas que hacemos cuando andamos en la calle y miramos lo que no debemos, vemos lo que no vemos, no debemos de ver, escuchamos lo que no deberíamos de escuchar. Todo eso lo vamos acumulando y va siendo una memoria y va siendo un deseo en nuestra mente constantemente y ahí está y se puede despertar en cualquier momento, pero eso es algo que absolutamente todos llevamos aquí. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, que da vida, nos atrae, nos seduce, como vemos en ese capítulo 7 del libro de Proverbios. La mujer, ese fue su trabajo, las palabras suaves, las palabras empalagosas, el lenguaje para poder atraer y hacer caer a ese joven o a aquel fuerte, a quien quiera que se le ponga en el camino. Va a utilizar todo lo que es posible, su vestimenta, su maquillaje, su perfume, la forma de acercarse, la forma atrevida, la forma segura de poderte atacar y de poderte presentar algo que te seduce. Dice aquí la palabra de Dios, dice, es atraído y seducido, te atrae, nos atrae ese deseo cuando se presenta de esa naturaleza. Esa es la realidad. Y así es como el enemigo ataca en forma general todo lo que ya tenemos acumulado aquí y fácilmente se abre nuestro deseo. A través de los años vamos acumulando y aquí está en nuestra mente, aquí está en nuestros ojos, aquí está en nuestros oídos, aquí está en nuestro corazón y fácilmente se puede abrir. Dice esa concupiscencia después que ha concebido, es decir, da vida, empieza a nacer, ya la pudimos desarrollar, la estamos planificando y después da luz el pecado. Es decir, llega el momento en que una cosa es que lo estemos pensando y otra cosa es que ya se consuma, que se haga un hecho. Quiere decir que hay un tiempo en que nosotros podemos resistir y podemos huir si es necesario. Hay una historia en el libro de Génesis que nos habla de José, el hijo de Jacob, que era asediado por una mujer día y noche, era asediado, hasta que llegó el día que no había nadie en el palacio y la mujer llegó y le dijo a José, quiero que te acuestes conmigo, y lo asió de su ropa. ¿Qué fue lo que hizo José? No dio tiempo a ponerse a pensar, no dijo voy a orar, no dijo voy a hablarle a mi pastor, a un líder, a mi tío, a mi abuelito, a alguien que me diga qué es lo que debo hacer. Simple y sencillamente salió corriendo, dice la escritura que huyó y dejó la ropa ahí. Otro día también predicaremos la vida de José y veamos las consecuencias y qué fue lo que pasó en esa historia. Pero hay la posibilidad en el momento en que piensas, al momento en que se consuma, hay un tiempo, puede ser un día, puede ser una hora, puede ser un minuto, pero tenemos la oportunidad de detenernos y poder decidir qué vamos a hacer. El diablo, su trabajo es presentarte la tentación, presentarte el pecado de una manera que te atraiga, que te seduzca, que te guste, que sea atractiva para tu vista, para tu mente, para tu boca, para tu nariz, para el olfato, para el oído. Te lo va a presentar así, pero no te forza. Te deja el momento en que tú decidas, que nosotros decidamos. Y dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, dice, y el pecado siendo consumado da a luz que la muerte, la consecuencia. Debemos de saber que siempre nuestras acciones, especialmente lo que es enfrentando tentación y consumiendo y el pecado, llegar a convertirse en pecado, va a traer consecuencia a nuestra vida. Regresamos ahí en el libro de Proverbios.
Entonces la mujer, el pecado se nos presenta constantemente y recuérdalo, todo esto es algo impuro, algo que se está presentando, algo inmoral para atacar a este joven, para atacar a ese fuerte, para atacar al débil, para atacar al adulto, al joven, hombres y mujeres. Todos en un momento dado hemos enfrentado, estamos enfrentando o enfrentaremos algún tipo de tentación y eso es como se presenta aquí. De esa manera se presentó. Dice en el versículo 21, ya vimos a este joven, ya vemos el pecado, ya vemos a la mujer vestida de ramera, que es adúltera, que tiene un esposo y no le importa engañar y por lo que dice la historia, sale constantemente a la calle, está en las esquinas, está en las plazas, todos los días en la oscuridad, lo mismo que se presenta a nosotros todos los días, constantemente en las esquinas, en las plazas, en casa, fuera de casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, fuera de la iglesia, en todo momento y en todo lugar. Se presenta la tentación, se presenta la oportunidad de pecar. El enemigo siempre está presentando y está lanzando esa tentación a nuestra vida a toda hora, en todo momento. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo reacciono? Dice la palabra de Dios, ¿qué fue lo que pasó a este joven? Dice 21, versículo 21, Proverbios 7, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, cayó, lo obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Cayó en el pecado, no supo resistir, no le pudo hacer frente, de la misma manera que han caído muchísimos, jóvenes y fuertes, dice la Escritura, poderosos y débiles, con dinero y sin dinero, de posición social y sin posición social, religiosos y no religiosos, han caído en esa tentación que se presenta, es el ataque, y estamos débiles porque esa es nuestra naturaleza carnal, débil. Y necesitamos fortalecernos solo como a través de Dios, del Espíritu y de su palabra. Pero vemos a ese joven y vemos la tentación y finalmente, ¿qué es lo que sucedió? No pudo resistir la tentación. Hubo ese instante, y recuérdalo ahí, ese instante, ese segundo en el que nosotros podemos decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Todos hemos enfrentado ese momento. Y cada uno de nosotros sabemos ¿qué fue nuestra decisión? Especialmente nosotros que somos ya adultos y que tuvimos ya la oportunidad de ser jóvenes y que enfrentamos una gran cantidad de veces esas tentaciones y simple y sencillamente caímos y lo vimos parte de algo natural y normal porque todo el mundo lo hacía, todos nuestros amigos lo hacían. Entonces, era normal. Pero ahora debes de saber, ahora que ya tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, ahora que quizá tú estás expuesto a la Escritura y estás expuesto al Evangelio, ahora que estás buscando de Dios o que alguien te enseña, que alguien te comparte la palabra de Dios y nosotros utilizamos este medio, te decimos, hay oportunidad de huir, tienes que resistir porque la consecuencia es grande. Lo rindió y se pagan las consecuencias. Versículo 26 dice, porque muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos. Hay consecuencias cuando se comete el adulterio, la fornicación, cuando se va con rameras, cuando se hace todo a escondidas o nos hacemos viciosos con la pornografía, con toda la impureza, hay consecuencias y dice muchos han sido heridos, muchos han muerto, no físicamente, pero la destrucción que cae y en muchos casos hasta físicamente, pero es la destrucción que cae en tu hogar, en tu familia, la destrucción para tu esposa o para tu esposo, porque ataca esto hombres y mujeres. Hoy en día lo vemos, hombres y mujeres practicando la inmoralidad y la impureza y destruye tu hogar, destruye tu esposo, destruye a tu esposa, destruye a tus hijos, a tus padres y todo el contexto de tu familia viene a ser destruido en la empresa donde trabajas, en la escuela donde estudias, a la iglesia que asistes. Todo el mundo se ve afectado cuando caemos en este pecado. Hay consecuencias y lo debes de saber, lo debes de entender, te lo deben de decir que tarde o temprano va a haber una consecuencia y va a haber un castigo por ser partícipe de este tipo de pecado, de la inmoralidad y de la impureza y dejarse llevar por la seducción de este tipo de pecado, que es atractivo. Para poder terminar, vamos a ver
vamos a ver los primeros versículos. ¿Sí? Vemos a ese joven y también hemos visto que fuertes, que todo mundo enfrentamos ese tipo de tentación. Vemos que esa tentación a caer a la inmoralidad, a la impureza, es algo que es atractivo para nosotros, pero debe de quedar siempre totalmente claro que es en contra de Dios y su palabra. No es normal, no es natural, no es aceptable. Es un pecado. Y todos nosotros lo debemos de saber y de entender. Y tarde o temprano puede haber una consecuencia. Y ya después vemos, entonces, ¿cómo puedo hacerle frente? No hay solución fácil. No hay una vara mágica que va a traer la solución y simple y sencillamente desapareció. Es todo un proceso para poderme fortalecer en el Señor, para poder aprender a resistir el contexto en el que me desenvuelvo, la familia que tengo, las amistades que tengo, el tiempo que paso enfrente de esta computadora en Facebook y viendo videos, las amistades que me enseñan, qué es lo que me están enseñando y compartiendo. Todo eso es un contexto, me lleva una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo y dedicación para poderme fortalecer y poder resistir toda tentación. En el nombre del Señor. Y aquí nos dice, el consejo que da el sabio Salomón, dice, hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que todo esto te guarden de la mujer ajena, para que todo esto te guarde del pecado en general, no solamente de la mujer ajena, sino del pecado en general, de toda impureza, de toda inmoralidad y de todo pecado. Todo esto que me está dando el consejo, es decir, guarda la palabra de Dios, atesora la palabra de Dios, mantén la palabra, los mandamientos, las enseñanzas de Dios, como la niña de tus ojos deben de estar pegadas ahí. Sí, lígalas a tus dedos, escribe la palabra en tu corazón, que la puedas atesorar aquí en tu corazón. Llama la sabiduría que sea tu hermana, la sabiduría que viva contigo, que te acompañe, la sabiduría que voy a adquirir de este libro. Llama a la inteligencia parienta, piensa exactamente qué es lo que tengo que hacer. Pero no solamente eso, me dice adelante en el versículo 24, dice, ahora pues hijos, oídme, escucha el consejo que te estamos compartiendo aquí, escucha la palabra de Dios, lo que Dios te está diciendo para poder resistir la tentación. No es algo que se va a solucionar con una vara mágica, no es el hecho de que yo tenga una Biblia abierta en un versículo ahí en el medio de la mesa de mi sala, no es el hecho de que tenga cuadros con versículos y oraciones y con diferentes imágenes alrededor de mi casa lo que me va a dar la fortaleza y lo que me va a dar las soluciones. Por supuesto que no. La palabra así como libro solo no tiene ningún efecto. La palabra la necesito meditar, la necesito estudiar, la necesito guardar, la necesito escribir en mi corazón, la necesito oír constantemente, necesito estar atento, dice aquí 24. Hijos, oídme y estar atento a las razones de ¿qué? De mi boca, de la palabra de Dios, de lo que sale de los labios de Dios. Así es como le puedo hacer frente a esta tentación. Escuchando palabra de Dios, estar atento a palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, utilizando la sabiduría, utilizando la inteligencia. Cuando yo atesoro aquí la palabra de Dios, cuando yo aprendo la palabra de Dios, constantemente la leo, me ayuda a resistir. Me da la oportunidad de transformar mi mente, de renovar mi mente. Dios, a través del poder del Espíritu Santo, va transformando nuestra mente, nuestro corazón, poco a poco, paso a paso, pero tenemos que dedicar a oír, a poner atención a lo que es el mensaje de la palabra de Dios. Es lo único, Dios y el Espíritu Santo y la fortaleza que ellos nos dan y la palabra de Dios y el Señor Jesucristo es lo único que puede contrarrestar la maldad, el pecado, al enemigo, es lo único. La Escritura dice que es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Es decir, es más poderoso Jesucristo en mi corazón, en todo mi ser, llenando mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, que el que está en el mundo atacándome constantemente. Pero necesito poner atención. Necesito seguir el consejo. Guarda mis razones, atesora mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Escríbelos en la tabla de tu corazón.
Ahora pues, hijos, oídme y estar atento a las razones de mi boca, al consejo que viene de la palabra de Dios, al consejo que te podemos dar a través de este medio. Ponle atención, por favor, y vivirás, dice. No se apartes tu corazón a sus caminos, no hierres en esas veredas de la tentación, no te equivoques, porque muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Medita, por favor, en esto. Medita, joven, adulto. Medita en la tentación, cómo se nos presenta constantemente, a todo momento, en toda hora, en todo lugar y para todos, fuertes y débiles, jóvenes y adultos, poderosos y débiles, situación o posición económica estable o pobres, con estudios o sin estudios, creyentes o no creyentes, líderes religiosos o no líderes religiosos, absolutamente todos somos atacados en un momento dado y muchos han caído, muchos han sido heridos por esta impureza y esta inmoralidad y la destrucción de todas sus familias, de sus hogares y de todo lo que les rodea. Pero Dios dice en su palabra, escúchame, atesórame, guarda, está atento, abre tu oído. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, tú eres mi pariente. Es decir, que vivan contigo, que vivan cerca de ti. Escucha el consejo de la palabra de Dios. Es lo único Dios a través de su palabra y con el poder del Espíritu Santo que nos ayudará a resistir, a hacerle frente, a huir del mal en el nombre del Señor y utilizando su palabra. Medita en esto, por favor, medita. Esto es real, esto es verdadero, esto es algo que se presenta día a día y esto es algo que nosotros debemos exponer en la oportunidad que tengamos. Debemos de hablar que todos estos pecados son reales, son verdaderos, no son normales. No los normalices pensando que todo el mundo lo hace, que es natural, de ninguna manera, ni para jóvenes ni para adultos. De ninguna manera debemos de saber que Dios se opone completamente a este tipo de pecado. Lo rechaza, que trae consecuencias, pero también que hay la oportunidad, que hay las herramientas para hacerle frente, que hay la fortaleza que viene de Dios para poder resistir en su nombre utilizando su palabra. Lee el capítulo nuevamente, por favor. Léelo, medítalo y encontrarás sabiduría de parte de Dios y encontrarás las herramientas, no solamente para hacerle frente a un pecado de esta naturaleza, sino para que le podamos hacer frente a todo tipo de pecado que nos acecha constantemente y para poder hacerle frente al diario vivir en nuestras vidas. Así es que esperemos que esto sea de ayuda, escuche el consejo, que sea de bendición a tu vida. Gracias por acompañarnos, vamos a orar y te invitamos próximo domingo, síguenos todavía acompañándonos más, vamos a seguir meditando en la palabra de Dios. Este próximo domingo regresamos a nuestro tema de la fe y todos los miércoles el libro de los Proverbios. Dios te bendiga, vamos a orar. Dios mío, te damos gracias en este momento por tu palabra antes que nada. Reconociendo, Padre, que todos y cada uno de nosotros en un momento dado enfrentamos tentación, Señor. La tentación nos acecha día y noche, constantemente, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos y quien quiera que seamos. Pero te tenemos a ti, Dios Todopoderoso, y tenemos tu Espíritu y tenemos tu palabra que nos ayuda a resistir. Bendición por todos y cada uno de aquellos que nos escuchen. Derrama tu bendición, derrama tu protección. Y si están enfrentando estas tentaciones, yo te suplico, Dios Todopoderoso, fortalécelos y líbralos de toda tentación. En tu nombre saldremos victoriosos, Señor, cuando esperamos y confiamos en ti. Bendición para todos nuestros amigos, familiares que nos están acompañando y escuchando, y que podamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, resistir la tentación y salir victoriosos. En tu nombre oramos, Jesús, al Padre, y damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles, libro de los Proverbios, y también nos escucharemos el día domingo. Continuamos con nuestros estudios acerca de la fe. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.